entre nuestros estados de ánimo y nuestra adoración. Es algo que salta a la vista y a veces cuando dedicamos por lo menos unos minutos más nos damos cuenta en mayor medida, con mayor profundidad y con más argumentos todavía de que esto que estoy afirmando ciertamente es real. Hay una conexión entre la adoración que tributo y el estado de ánimo que estoy experimentando. Propusimos en el texto para presentar el mensaje y apareció por las redes las siguientes expresiones: todas nuestras decisiones y posteriores actitudes están conectadas con nuestros estados de ánimo. Según cómo nos sentimos, será lo que decidimos y será en todo caso como actuemos. Esto se puede percibir también en nuestra adoración y en nuestra misión que tenemos como individuos y como iglesias. Por eso, ¿cómo es? Si me siento bien, adoro y luego sirvo, o adoro para sentirme bien, de modo que pueda cumplir con la misión que tengo, con la misión que Dios me ha asignado. Si me siento bien, vengo al culto a adorar. Si me siento bien, comienzo a orar en casa. Pero si no me siento bien, no lo hago. O algo tiene, si es que lo tiene la adoración, que me permite y que me provea a mí de los recursos que no tengo por mi estado de ánimo. Parece ser que a priori, si adoro, aun cuando mi estado de ánimo no es el ideal, algo puede suceder en mí para entonces yo comenzar a hacer y a cumplir la misión que tengo por delante. Lo que está claro es, y de hecho me ha tocado comprobarlo tristemente a tantos años de ser cristiano y de ser pastor, y es que la práctica de todos los días dice que según cómo me siento, adoraré o no adoraré. Según cómo me siento, voy a venir a adorar o no voy a venir a adorar. Lamentablemente, son más los que dicen, escuche esto, porque lo dicen cristianos de otras iglesias. Bien, de hecho, son más los que dicen, no me sentía bien, no estaba de ánimo, por eso no vine, por eso no me conecté, por eso no estuve. Una de las cosas que me divierte, y lo confieso como pastor, son las excusas que ensayan conmigo aquellos que no vinieron al culto de un domingo. Bien, es decir, van a dar razones, y lo interesante es que las razones que ofrecen tienen como la presunción de que uno entienda y que justifique el que no hayan venido. De hecho, como pastor pudiera escribir un libro de anécdotas donde tengo frases como estas y un montón más de ellas. No me sentía bien, por eso no vine. No estaba de ánimo, por eso no llegué. No me conecté porque no lo estaba pasando bien. Y lo que es peor todavía, escuche esta. De hecho, no vine porque anoche terminó tarde la boda donde estuve. Porque si vamos a predicar a este nivel. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué cuando se casó nuestra hija Julieta con Emanuel? De hecho, terminamos todos cerca de las 5:30 de la mañana. Llegué a casa, dormí un rato, muy poco, y estuve en el culto cumpliendo mi deber. Alguien dijo un día, bueno, porque usted es pastor, ¿hago las cosas porque soy pastor o hago las cosas porque tengo una conciencia de la presencia de Dios? El punto es que, ni le menciono otros casos para que nadie mire a nadie, pero terminó tarde la boda anoche, me llegó familia de Comodoro, estoy inventando una ciudad, me pasó tal cosa, por eso no vine. Entonces, de hecho, saliendo para acá me pasó tal cosa, por eso me volví a casa. Entonces, según cómo me siento voy a adorar, o según cómo me siento puedo adorar para cumplir con la obligación que tengo. Digan por favor, estado de ánimo.
De hecho, estado de ánimo, salí a buscar algunas definiciones y me encontré con una muy interesante que dice: estado de ánimo es el humor o el tono sentimental que puede ser agradable o desagradable. Por lo general acompaña a una idea, una situación, y se mantiene por cierto tiempo. Estado de ánimo tiene que ver con el humor, y de ahí el estado de ánimo define como buen humor o mal humor. Es una experiencia sentimental, a veces es agradable, a veces no lo es tanto, pero por lo general el estado de ánimo resulta de alguna idea que tengo, de alguna situación que estoy experimentando, y se mantiene por cierto tiempo. El estado de ánimo o ciertas formas de manifestar el humor por lo general son cambiantes. Y de hecho el humor responde a la satisfacción o a la insatisfacción de diversas necesidades. Le pasa a todos todo el día, todos los días, solo que no estamos pensando en esto. Pero de hecho, por ejemplo, si yo tengo hambre y como, mi humor será bueno. Si tengo hambre y todavía no como, mi humor va a cambiar. Y puedo seguir dando razones. Si tengo sed y tomo agua, mi humor será uno. Pero si tengo sed y no tengo ni un mísero vaso de agua, mi humor habrá cambiado. Si tengo sueño, prohibido mirar a nadie, si tengo sueño y no puedo dormir, mi humor va a cambiar. De hecho, la pregunta es: ¿y por qué estás tan enojado? Es porque tengo sueño. O sea, la necesidad condiciona acto seguido lo que uno percibe del entorno. Y puedo seguir, por ejemplo, sexualidad. La sexualidad va a arrojar como producto estar de buen humor o de mal humor. Si ustedes son grandes, estarán entendiendo. Ok, qué pequeños somos. De hecho, el humor nuestro está condicionado por nuestras relaciones. A veces algunos andan con cara de querubines, no sé cómo es la cara de los querubines, pero digo que andan felices porque andan bien con su esposa, con sus hijos, con el jefe. A veces llegan a casa con cara de no querubín, sino de demonín, ¿bien? Y la pregunta es: ¿te pasó algo? Y viste que lo primero que uno tiene cara así de perro mal comido. Y de hecho, no me pasó nada, pero algo te pasó, mira la cara que tenés. Respuesta entonces a esto es que algo activó y condicionó el estado, el humor, el estado de ánimo, la vida familiar, la vida matrimonial, la vida profesional, aún hasta el mundo de las vacaciones en nuestra cultura genera ciertos estados de ánimo. Lo que está claro entonces que es una forma de estar, una forma de percibir y una forma de permanecer. Así que el humor, y Dios mío que esté siendo claro en mis explicaciones, puede manifestarse en tanto en sentido negativo y aparece como depresión. O pueden manifestarse en términos positivos y aparece lo que se llama en el mundo de psicología y demás como explosivo o expansivo. Mi estado de ánimo es tan importante como respuesta a algunas situaciones de vida que hace que o me deprima o que sea expansivo. El concepto de expansivo me interesó porque era primera vez que lo escucho y lo leo asociado a un estado de ánimo positivo. Y encontré que por expansivo lo que quieren decir los profesionales de la conducta es que se expresa como una satisfacción, como un bienestar, como una felicidad, con una euforia, con un sentido de éxtasis. O sea, es tan bueno lo que me está sucediendo que mi estado de ánimo es pum para arriba. Es absolutamente positivo, es expansivo, es de satisfacción, de felicidad, de euforia, de éxtasis, de bienestar, de alegría. Entonces, ese es el punto hacia donde voy yendo tímidamente con esta palabra. ¿Por qué? Porque con esta información que acabo de darles, y espero que alguien me lo haya entendido, ¿bien? Vamos a tratar de analizar
de profundizar en nuestra primera parte de este mensaje cómo funcionó la adoración personal de Elías y el estado de ánimo de Elías. Bien, un profeta siglo 6 en la escritura. De hecho, como dije al principio, la historia y la porción bíblica tiene demasiados condimentos, demasiada riqueza, y sería un pecado de mi parte tratar de extraerlas todas en 45 minutos. Por eso me vi en la obligación de prescindir de otras revelaciones que aparecen aquí y enfocarme intencionalmente, centrarme intencionalmente en el estado de ánimo de un verdadero campeón de la fe como fue Elías. De hecho, Elías, un hombre de fe, que supongo que aquel que anda en los caminos del Señor después de algunos años definitivamente habrá oído hablar de su nombre y de su ministerio. Pero voy a sacar de aquí hacia el final de esta propuesta algunas conclusiones. Nuestra primer parte la denomino en la cumbre de mis logros. Cuando yo estoy en la montaña arriba de lo que he querido lograr, de mis éxitos, de no solamente éxitos en términos laborales, en términos familiares, sino en términos aún también ministeriales. Quiero analizar con ustedes las reacciones, los síntomas, los condimentos, los insumos de esta primera cara del estado de ánimo de Elías. Él se encuentra ahora no depresivo, sino extensivo, explosivo. Hay cosas que sucedieron con él que lo muestran con una enorme satisfacción, un sentido de bienestar. Es más, inclusive innegablemente una condición de euforia, de éxtasis, de felicidad que definitivamente, por lo menos sospecho yo, me hace bien poderlo analizar. Así que quiero proponerles en los próximos minutos lo que llamo las crónicas de un ascenso ministerial poderoso para un estado de ánimo expansivo. ¿Estoy hablando muy difícil? ¿Me van siguiendo? Entonces, ahora, tengo dos preguntas para poner en su corazón, por favor. Antes de dar un viaje corto a algunos textos bíblicos que preceden al capítulo que hemos leído. Tenga esta pregunta en su corazón. ¿Cómo imagina usted el estado de ánimo de una persona, el humor de una persona, en este caso de un profeta, de un ministro de Dios, con todos los logros que a continuación voy a detallar? ¿Cuál puede ser el impacto de tantos éxitos en la vida de una persona? Necesito por eso, para intentar responder estas dos preguntas, pedirles que presten mucha atención a los próximos minutos, porque lo que voy a hacer yo le llamo, voy a dejar hablar la Biblia. Bien, lo que tengo es un profeta que tiene un estado de ánimo expansivo en una primera presentación. Y usted ya sabe que luego su estado de ánimo se transforma increíblemente, inexplicablemente, en un estado de ánimo depresivo. Y estoy tratando de ver cómo fluye, cómo funciona la adoración en ambos estados de ánimo. Por eso, como no tengo todo el tiempo para hacer exégesis versículo por versículo, apelo a su rapidez mental. Diga, soy rápido. Y de hecho, voy a leer, no iré a 2000 por hora, pero voy a leer algunos versículos del capítulo 17 y el capítulo 18 para que vayamos construyendo la respuesta a la pregunta: ¿cómo impacta en una persona cuando es parte protagónica de una inmensa cantidad de éxitos, de logros y de milagros? El capítulo 17, hay una expresión allí, y de hecho dice así: Jehová Dios, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Antes de enumerar todo lo que él hizo, el autor deja en claro este testimonio de Elías que dice: vive Jehová Dios de Israel,
aquí por favor esta frase: en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy, resaltado en negrita entre signos de admiración. En cuya presencia estoy. Necesito por favor que tomen en cuenta esta afirmación del profeta. ¿Por qué? Porque esta expresión va a dominar todo el relato. Es decir, todo lo que él va a hacer, y que les voy a citar rapidísimamente, todo lo va a hacer porque responde a esta propuesta base, a este fundamento, a esta razón principal. Es cuando él dijo: en cuya presencia estoy. Y así empiezo mi rápida carrera citando versículos nada más. Estoy en el capítulo 17. No va a aparecer en la pantalla, confío en su rapidez. Pero en el versículo 1 del capítulo 17, Elías dice a Acab que ni lluvia ni rocío habrá, solo por mi palabra. ¿Están aquí? O sea, lo que dice es que el cielo le va a obedecer cuando yo lo diga, cuando yo dé permiso. En cuya presencia de Dios yo estoy, lo autoriza para decir al rey: no va a llover ni va a caer rocío a menos que yo le dé permiso. Vaya haciendo su análisis por favor. Versículo 14 del capítulo 17. Está en la casa de la famosa viuda de Sarepta. La mujer dice: me queda solo este poquito de harina y este poquito de nada más. Haré algo, le daré las primeras tortillas al profeta. Y dijo: y luego nos dejaremos morir. Elías es usado por Dios, y en esa casa la harina ni el aceite escasearon, luego que él había afirmado, porque estaba en la presencia de Dios, que no iba a escasear el aceite ni la harina, y así sería hasta que volviera a llover sobre la tierra. Sigan construyendo por favor el impacto sobre este hombre. Él determina la abundancia de una familia. Él determina la escasez de una casa. Versículo 22. El niño por el cual habían orado y nació de milagro, de pronto enferma y se muere. Ahora Elías lo que va a hacer es echarse encima de ese niño. Lo hace en reiteradas oportunidades hasta que, según es el texto bíblico, el niño resucita. El versículo 24 dice: la mujer, cuando ve, tiene en su memoria de que no había harina ni aceite, y ahora no para de cesar que aparezca harina y aceite. Tiene a su hijo que muere, y ahora ve que su hijo ha sido resucitado por mediación del profeta Elías. Ella dice en el versículo 24: ahora sé, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios, y que todo lo que haces es porque Dios te lo ha dicho. Le dice: tú eres un varón de Dios. Aquí por favor, la mujer le reconoce y le pone un título: tú eres el varón de Dios, y tu palabra es palabra verdadera. Por favor, a ver si se pone en la situación de Elías. Si hubiera sido Omar Herrero, si hubiera sido alguno de nosotros, que nos diga a alguien: la verdad que usted es un varón de Dios y su palabra es verdadera. Usted no es cualquier persona, sino que le dan un título por los milagros que él hizo. En esto no está Dios en el asunto. Es una mujer que está viendo cómo ministró este hombre y le ofrece esta manera de entenderlo. Capítulo 18, en el versículo 1, Dios le dice a Elías que vaya y se presente a Acab, el rey, y que le diga al rey lo que es un decreto de parte de Dios. Y le comunica: va a llover, y le empieza a anticipar que se hagan los preparativos. ¿Están conmigo? Es un profeta que se para frente al presidente de una república y le dice: ahora va a llover, prepárese. De hecho, lo establece como un decreto. Elimina la autoridad del rey. Le dice indirectamente al rey: usted tiene poder de nada para generar que haya buen riego en nuestras tierras, más todavía cuando ya estaba en una grave sequía. El profeta de Dios se para frente al rey y él le decreta algo de parte del Señor.
el versículo 17 y 18 del capítulo 18 de Primero de Reyes, Elías va a contradecir al rey, porque el rey, cuando se encuentra con él, por mediación de uno llamado Abdías, que había cuidado y salvado la vida de cientos de profetas. De hecho, Abdías le informa a Acab. Acab se encuentra con Elías y Acab le dice, el rey le dice a un profeta: eres tú el que turba a Israel. De hecho, si hubiera tenido respeto por la investidura del rey, habría dicho: y no sé si están así, capaz que le contaron otra historia. No, él le responde de igual a igual: yo no soy el que turba a Israel, eres tú el que turba a Israel. De hecho, la valentía, el plante, la decisión de pararse frente al rey, discutirle cara a cara y acusar al rey como el culpable de turbar a toda una nación. En el versículo 19 del capítulo 18, ¿ya se perdieron? En el capítulo 18, versículo 19. Ahora, después de esa charla de que yo no turbo, usted es el que turba, lo desafía al rey y le da una orden al rey. Le da una orden al rey. ¿Cómo te sentirías de darle una orden al intendente de la ciudad? ¿Cómo estaría ese ego? Ese de que te haga caso a alguien que está en eminencia. Le da una orden al rey en el versículo 19 y le dice: reúneme a todo el pueblo en el monte Carmelo. Reúneme a todo el pueblo, inclusive los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Asera es la versión femenina del dios Baal. Ahora, reúnelos a todos esos que comen en la mesa de tu mujer. Reúnemelos. De hecho, esto me llama la atención porque le ordena al rey que traiga a los profetas. Los profetas no son profetas de Jehová, son profetas de idolatría, de paganismo. Son profetas que hacían la vista gorda ante las barrabasadas éticas y morales de la esposa del rey. Y le da la orden al rey: quiero a todo el pueblo y quiero todos los profetas. ¿Sabe qué? Son 850 profetas. ¿Están aquí? Son 850 profetas. Trato de viajar en el tiempo y lo miro a Elías y le pregunto: ¿perdón? Por lo menos llama a uno de cada uno. 2 contra 1. 850 contra uno solo. Digo, ¿para qué reunirlos a todos? Definitivamente no va a ser para una charla para convencerlos. Algo tiene que tener en el corazón, algo tiene que tener en la planificación mental Elías, por lo cual está convocando a todos los profetas del Dios que es enemigo del Dios justo y verdadero. De hecho, la pregunta es: si él tiene algo, él ya sabe que va a hacer algo. La pregunta es lógica: ¿cómo supo qué es lo que tiene que hacer? Frase dominante: en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Estuve con Dios y Dios me mostró el mapa y Dios me mostró la realidad y me dijo que hiciera lo que voy a hacer. Versículo 21. Se para frente a todo el pueblo y confronta al pueblo por claudicar entre dos dioses. La pregunta es: ¿hasta cuándo claudicaréis? Hay una traducción que dice: ¿hasta cuándo cojearás como cojean los que llevan o se trasladan con muletas? ¿Hasta cuándo vivirán de esta manera? Si Dios es Dios, vamos viejo, síganlo a Dios. Si Baal es Dios, pues váyanse con él. Pero decidan esto de una vez por todas. De hecho, se para y, como es típico en su mensaje, es un mensaje teológico, es un mensaje práctico, es un mensaje pertinente, es un mensaje confrontador, es un mensaje movilizador. Está parado frente al pueblo, está el rey y están los 850 y el tipo, déjeme hablarlo así, se para y le habla a todos como si él fuera parte de 10,000 predicadores que están allí. Y lo peor de esto es que él mismo confiesa y dice: solo yo he quedado de todos los profetas de parte del Señor. Así que se va a esta especie de empresa él solo, confronta al pueblo. Versículo 23 y 24.
se atreve a un desafío mayor, capítulo 18. Y dijo, vamos a hacer adoración acá ahora. Y propone adoración de culto. Traigamos ambos casos un par de bueyes. Uno para mí, otro para ustedes. Usemos el altar y propone el siguiente desafío. El Dios que responda por medio del fuego, ese será Dios. Y el Dios que responda con fuego, si responde, todos los que estamos aquí diremos, Él es nuestro Dios. Diga, wow. Sí, ¿lo habrías hecho? ¿Lo habría hecho yo? Aparte, yo hubiera preferido, y el Dios que haga pasar una paloma frente a nosotros, ese será Dios, porque es posible que pase. Pero decir el Dios que responda con fuego, lo que está diciendo es que la realidad natural está decretando que la realidad celestial debe responder de una forma en que Él lo está diciendo. Teológicamente algunos dirán, eso es incorrecto. Yo no puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Yo no puedo darle órdenes a Dios. Pero Él, atención, está condicionando el actuar de Dios. Dios es Dios. Dios no necesita de Elías para ser Dios. Dios es fuego. Dios responde con fuego. Pero ¿por qué tengo yo que responder con fuego cuando usted lo dice? Eso es presumir. Eso es una especie de soberbia. Eso es una especie de orgullo mal ministrado. Sin embargo, sigue siendo una regla la primera expresión. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Soy de los que sospechan que en algún momento de su relación y adoración con la presencia de Dios, Dios le dijo, y te pararás en un momento y dirás a todos que traigan sus bueyes, que armemos el altar, que traigamos la leña, y de hecho dirás lo siguiente: el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Tamaño desafío. Porque yo, como buen argentino, digo, ¿y si no responde? ¿Y si se acabó el querosén? ¿Y si no es fuego? O sea, desde mi incredulidad de adorador de culto, hay más chances de que no responda a que sí responda. Versículo 27 les dice, ustedes son más, así que arranquen ustedes pidiéndole a Baal que responda con fuego. Interesante, porque Baal es el dios de la fertilidad, el dios del clima, el dios de la tierra, y si hay un dios que tenía que responder con agua y calmar la sequía brutal de la que estaban siendo víctimas, ese era Baal. Así que díganle a Baal que responda con fuego, no hay problema. Y arrancaron temprano por la mañana. Hacia el mediodía los 850 están de danzas y de bailes, y lo único que decían era un canto monótono: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Siguen pasando los horarios y como no responde, y era costumbre antigua, comienzan a usar lancetas y cuchillos y comienzan a producirse heridas, pensando que de pronto, si el Baal ve mis heridas y mi sangre, mi sufrimiento, se va a venir a sentir por mí cierta tristeza, pena o condolencia y va a responder a lo que yo le pido. Es una cosa que yo no entiendo. Ahora, me llevaron a un pueblo en México que en tiempos de Semana Santa es clásico, porque distintas personas, hombres, según las fallas que hayan cometido, lo que hacen es cargarse una cruz literal, bien, y lo pasean en todo lo que es el paseo, representando o recordando las paradas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y se laceran con látigos y se hieren, y es un chorro de sangre por las calles, porque en el fondo la humanidad cree que el sufrimiento va a atraer a Dios, y si yo hago algo por el que estoy sufriendo, Dios se compadecerá y responderá a lo que yo le estoy pidiendo. Eso comenzaron a hacer los profetas de Baal, que Dios responda, que su Dios responda. Y como no responde, por favor, gritan, saltan, sangran, y Elías, escuche esto, está solo frente al pueblo
frente a 850 profetas, frente al rey, no está Jezabel, está el rey. Y él comienza a burlarse con sarcasmo de ellos. Dice, hey, griten más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y lo miran. Y hay una traducción que dice, quizás está haciendo sus necesidades. Así que llámenlo, porque si está en el fondo del patio en el baño, llámenlo para que escuchen. O quizás está durmiendo, o quizás está con otros negocios. Se burla. Si yo viajo en el tiempo, me pongo al lado, lo que menos le puedo decir a Elías es, ¿te podés callar? Porque encima le tomás el pelo a la gente. Si ellos creen eso, pues que ellos lo crean. ¿Por qué estás haciendo esto, Elías? ¿Por qué te burlas de ellos? Frase dominante. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En la presencia de Dios, él sabía que no iba a haber respuestas. Versículos 30 al 32 del mismo capítulo. Luego de casi 6 horas de pedirle ellos a Baal que respondieran, Elías comenzó a adorar a Dios públicamente. Arregló el altar, colocó las 12 piedras, representando a cada uno de las tribus de Israel. El versículo 32 dice que hizo una zanja alrededor del altar y por 3 veces ordenó que derramaran en el altar 4 cántaros de agua. 12 oportunidades en las que echaron agua sobre el altar para que si había fuego por ahí abajo ya no existiera. Versículo 38. Después que él dijo, oh Jehová, respóndeme, respóndeme. Cuando termina su oración, Dios respondió. Cayó fuego y consumió el sacrificio, como lo he leído. Versículo 40 del capítulo 18. Yo digo a Elías, ya está, ya respondió, sos lo más. Ya está. Sin embargo, él dice, ¿qué que ya está? ¿Y a vos quién te mandó? Y me mandó de nuevo para acá. Porque él no había terminado su trabajo. Ni bien responde Dios con fuego, él da una orden y dice, detengan a todos los profetas de Baal y de Asera, deténganmelos a todos. Llévenmelos a todos al arroyo de Gisón, allá. Y dice mi Biblia, búsquelo en la suya también, y dice que los degolló a todos. Una masacre, una carnicería, de una crueldad que uno no le entra en la cabeza. Porque ahora estoy viendo un profeta de Dios que está cortando cuellos. Y de hecho, ¿cómo entiendo eso? Lo entiendo en el sentido de que no había gracia, que no había revelación, que de hecho la idolatría, el paganismo se pagaba con la muerte cuando uno era parte del pueblo elegido de Dios. No obstante eso, la historia termina allí. Pero no termina ahí. Digan, no. Versículo 46 del mismo capítulo. De hecho, termina de ver que el fuego consumió todo. Se asegura que el último profeta fue eliminado y de pronto tiene la visión real y dice, wow, viene la lluvia. Y como viene la lluvia, le mandó avisar al rey que se prepare porque la lluvia lo va a alcanzar. Es un diluvio el que va a caer. Perdón si me ve que me entusiasmo ahora. Bien, es un diluvio el que va a caer. O sea, se está limpiando las manos, está agradecido por el fuego. El pueblo dice Jehová es Dios, y él no se queda atado a ese éxito, sino que ahora dice, wow, viene lluvia. Y le dice a su criado, a su sirviente, decile al rey que se ponga las pilas, que se suba al carro, porque no va a alcanzar llegar. Ellos están en el arroyo de Gisón y tienen que llegar hasta Jezreel. De hecho, me pongo a investigar ahí y wow, y más sorpresa todavía, porque entre el arroyo de Gisón y Jezreel hay 40 kilómetros. ¿Usted sabía eso ya? Todos sabemos que él se puso adelante del carro, de los caballos de un carro rápido de un rey, y corrió, damas y caballeros, Elías corrió 40 kilómetros delante del carro del rey y de sus caballos. De hecho, solo la mano de Dios podía hacer que alguien corriera esa distancia con lluvia y que corriera más rápido que los mismos caballos del rey. No sé si suponer que con esto no le des tanta onda a la dieta
y ves que hay que caminar 10.000 pasos y trotecitos. Y Elías, Dios mío, en cuya presencia estoy. No le quise traer más noticias porque un caballo a galope libre corre a cierta cantidad de kilómetros. Significa que este hombre corrió más rápido que esos caballos. Estado físico ideal, fitness, jugo verde, nada de harinas, no lo sé. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Se paró frente al carro y a los caballos y corrió, y corrió. Entonces, yo ahora que me pongo viejo, me pregunto, ¿cómo se siente alguien con semejante cantidad de éxitos? ¿Cómo se siente? En cuya presencia estoy, produjo todo lo que acabo de leerles. Porque si no hubiera estado en la presencia de Dios, habría sido simplemente un suicidio para Elías. Reflexiones, recta final de la palabra. En el 17:1 dice, en cuya presencia estoy. En el 18:36 dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Da dos argumentos centrales aquí. Yo estoy en la presencia de Dios. Y de hecho, es innegable cómo Dios lo usaba y cómo Elías era usado por Dios. Obediencia, intrepidez, valentía, riesgo, son solo algunas de las marcas de su vida y su ministerio. Pero escuche, iglesia, todas estas cosas eran posibles porque Él estaba en su presencia y porque Él obedecía lo que en ella se le ordenaba. Conciencia de culto. Dios te puede hablar y usted no está ni enterado. Conciencia de presencia de Dios. Es porque quieres estar en su presencia, entonces Él te habla, entonces Él te ordena, entonces Él determina cosas. Mi segunda conclusión o reflexión es que él confiaba en un Dios al que él conocía. Por eso estaba seguro que Dios no lo dejaría en vergüenza delante de todo el pueblo. Ese día hubo una gran controversia. Y la controversia era esta: ¿quién de los dos dioses era el Dios real? Les dije que Baal era el Dios de la fertilidad, del clima, de las lluvias, el responsable de las cosechas, y había sequía. ¿Quién mejor que Baal para traer la lluvia? No obstante eso, el pueblo vacilaba, cojeaba, alternaba entre estos dos dioses. Eso se llama doble ánimo. Un poco de Dios, un poco del no Dios, un poco del Dios verdadero, un poco de los dioses con minúscula. Esto se conoce como sincretismo. Sincretismo es la mezcla de la verdad con una mentira. Cuando hay sincretismo es porque la verdad se mezcla con la mentira. Y damas y caballeros, cuando eso sucede, la verdad dejó de ser verdad y la vida se transforma solo en una experiencia hueca y maloliente vida religiosa. El problema de nuestra sociedad no es tanto la sociedad, sino que haya cristianos sincretistas, cristianos evangélicos sincretistas, que alternan lo de Dios con lo que no es de Dios. Cristianismo sincretista hace que digas confío en Dios, pero el lunes te juegues a la quiniela. Hace que confíes en Dios, pero por las dudas tomes recaudo en otro sentido. Hace que digas Dios es mi Dios y mantengas con vida y alimente a dioses pequeños dentro de tu corazón. No conozco sincretista evangélico que dé su vida por Dios. Todos aquellos que entendieron esto, he de dejar de claudicar. O es Dios o es Baal. O es Dios o es mi laburo. O es Dios o es mi trabajo. O es Dios o es el deporte. O es Dios o lo otro. De hecho, si usted quiere entrar en una secta, te prohibirán que veas un partido de fútbol. Y yo te diré en esta tarde, mire, rápido, váyanse a casa porque al mediodía arranca el mundial. Es más, y pastor, si juega Argentina en un culto, ¿usted qué hace? Lo suspendo. Y vemos el partido. ¿Y sabe qué? Profetizo, habrá más gente mirando el partido que gente que viene a mirar la obra de Dios haciendo algo por alguien.
¿Por qué? Porque vivimos en medio de un pueblo sincretista que comparte lo de Dios con lo que no es de Dios, que comparte lo divino con lo profano. De hecho, esto no significa que si amo a Dios no pueda hacer lo otro. Es más, supongo yo que yo he viajado más que todos ustedes juntos y conozco más países que todos ustedes juntos. Y usted lo dice, ¿para qué? ¿Para presumir? No, para decirte que puedo amar a Dios, servir a Dios, que Él sea el Dios de mi vida. Y eso no quita de que yo pueda disfrutar la vida en otro aspecto, en otro sentido. Entonces, mirándolo de esta perspectiva, son 850 profetas contra uno solo. 850 contra uno solo. Señoras y señores, escuchen los que están aquí y los que están conectados. Los falsos profetas y sus seguidores siempre han sido la mayoría. Siempre han sido la mayoría. En el colegio tuyo, si son 20 alumnos, 19 no son cristianos. Quizás 2 o 3 de esa aula sean cristianos. En el aula de tu universidad, la mayoría de tus compañeros no son cristianos. Eres tú el único cristiano. Y el problema de estos cristianos sin raíz, light, débiles, frágiles, previsibles, dice, bueno, yo solo contra la marea. Entonces, como son 850, me llevan por delante. Entonces hago lo que ellos dicen y lo hago para no quedar mal y lo hago para quedar bien con ellos y lo hago. Sincretismo evangélico de evangeloides de este siglo. Tráigalo a Elías y métalo en la universidad. Y aunque fueran 500 o 1000, los cita a todos al patio del colegio. Vengan todos para acá, señores dioses, y les voy a mostrar quién es verdad, es el Dios verdadero. Sueño, qué pena que me estoy poniendo viejo. Qué pena que tengo. Hubiera querido ahora, a mis 62, tener con esta revelación 20 años. 21 años. Y pararme frente a las masas que dicen que hay que ser de tal cosa, hay que vivir de tal manera. Pararme frente a ellos y decirles, no es así, viejo. Aunque ustedes sean 2000, aunque sea yo solo el que esté quedando aquí, tengo que decirte que las cosas no son así. Pero hagamos la prueba. El Dios que responda con fuego, pues entonces ese sea Dios. Hagamos la prueba en estos días donde tenemos dioses con minúscula, que le dice a nuestras muchachas, vales por el cuerpo que tienes. Que le dice a los muchachos, ¿cómo eres hombre y todavía no metiste 4 o 5 en la cama el fin de semana? Ridícula sociedad la que vivimos. Estúpida y estupidizante sociedad que estupidiza a nuestros hijos. No te dicen la verdad. Y ahí está, dale un pique. Loco. Dale. El Dios que responda con fuego. Te desafío. Metele a la droga todo lo que quieras. Y en 20 años morirás sin ser, salvo un pobre inútil que vive de limosnas de la vida. Te desafío, el Dios que responda con fuego. Uno, Dios mío, que se levante. Uno que se levante. Y que le diga. Te desafío para que entiendas que ser hombre no es ser macho. Mi perro es macho y cuanta perra se le cruza, la pasa para el patio. Te desafío a que eres hombre y que puedes ser hombre de una sola mujer. Eso es hombría. Pero no, dale a la vida loca. Y nuestros dioses con minúsculas son pobres tipos como Ricky Martin y otros de periodistas y otros de los medios sociales. Son los que rigen la vida de nuestras sociedades. Y mi oración de viejo es, danos uno que se levante. Y que yo lo mire y diga, wow,
se levantó uno. Y aún no tema quedarse en vergüenza. Y que lo haga, ¿sabe por qué? Porque dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. 18 años. ¿En la presencia de qué están nuestros hijos a los 8 años, 9 años, 10 años, 14 años? Danos uno por lo menos, una por lo menos, que vaya contra los 850. Y así estamos. La mayoría en nuestro país, en nuestra sociedad, quiere y ama una idea de Dios para adorar, pero ama una idea de Dios para adorar a un Dios que le permita vivir y darle rienda suelta a todo lo que se le ocurra hacer. No, yo antes de robar, me dijo uno terrible, yo antes de ir a cada choreo me encomiendo a Dios y me encomiendo a la Virgen. Yo lo miré y digo: ¿vos sos marciano? ¿De verdad cómo hago para entender? ¿Qué estás diciendo? Pero ¿sabe qué? Lo está diciendo con sinceridad. Ellos creen que la Virgencita le ayudó a asaltar un banco o a robarte la cartera o llevarte tu bicicleta. Sincretismo, mezcla de lo divino y lo profano. Elías utiliza el sarcasmo, la ironía para burlarse de ellos. Baal era el gran ausente. ¿Por qué Baal no presentó fuego? Termino. ¿Por qué Baal no manifestó fuego? Respuesta: porque Baal es nadie. Porque Baal no existe. Porque Baal no existía. Por eso no podía aparecer. El uso del sarcasmo y la ironía lo hace él estando seguro de que Dios estaba con él y que jamás usaría el herirse la persona como forma para responder a un clamor, porque si no sería presumir de lo que no puede hacer. Presumir de lo que no puede hacer. De mil amores yo te diría: lunes 3 de la tarde recibes una llamada y tendrás un nuevo trabajo. ¿Cuántos la recibirían? Vamos, pecadores, levanten la mano. ¿Cuántos les gustaría esa? ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué este pastor nunca te la diría? Porque no está en mí determinar eso. Está en Dios determinar eso. Mi trabajo es abrirte la Biblia para que abras la mente, de modo que abras una ética, una práctica de vida que definitivamente haga la diferencia. De hecho, Dios no respondió por medio de un ritual o en un culto. Dios respondió por medio de un milagro, por medio de una manifestación de su persona y de su presencia. Y solo uno entre 850 supo que la forma de lograr eso era estar en su presencia y obedecer todo lo que en ella se le ordene. El culto a los profetas de Baal y de Acera les llevó casi todo un día pidiendo, gritando e hiriéndose. A Elías, que vivía todos los días la presencia de Dios como adorador, como buscador de su presencia, solo les llevó unos minutos. Oró y el fuego llegó. Aun cuando luego hizo lo que hizo, Elías no debería haber eliminado de esa forma y de ninguna forma a los 850 profetas. Pero Elías no tenía la revelación de Jesucristo ni de su gracia. Así que cuidado. Y aquí me voy a ver el mundial que está por arrancar. El martes, 7 de la mañana. Ni oramos, Ahora bien, ¿escuchó la lista de todo lo que este hombre hizo? Sáquelo a Elías. Póngase usted. Pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros con semejante cantidad de hechos portentosos y siendo nosotros, únicamente nosotros, los únicos usados por Dios para eso?
¿cómo reaccionaríamos? ¿Me miran? A veces escribimos una canción que pega y juntamos 500 o 1000 personas y ya nos sentimos Elías, que tenemos que ir a las naciones y ya incluimos manager y ya ponemos lista de requisitos y honorarios. ¿Cómo trabajamos el éxito? ¿Cómo hacemos para que el éxito no nos coma a nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos a algunas pocas experiencias exitosas? Grábese esto me llegó esta mañana. No caen los que bajan, solo caen los que suben. Estoy tremendo con mis descubrimientos. Porque el que baja está bajando, a menos que pise mal. Pero se caen los que suben. Y si usted no sube, entonces no cae. Y si subes, estás expuesto no solo a caerte por un accidente, sino que también estás expuesto a ser víctimas de los que quedaron abajo aplaudiéndote. Wow, y por fin llegó uno a esa cumbre. Porque el peligro, señoras y señores, no es tener éxito. El peligro es que el éxito nos tenga a nosotros, haciéndonos creer que somos únicos y autosuficientes. Este pastor, supongo que ya no estoy transmitiendo, así que nadie se va a enterar, pero este pastor estuvo sentado ahí y estuvo escuchando a algunos predicadores. Y este pastor ha escuchado a algunos predicadores en algunos lugares. Y este pastor Omar Herrera hablaba con Omar Herrera solas y en secreto ahí sentado. Y le preguntaba y le decía, ¿cómo pueden traer este tipo? ¿Cómo trajeron a este predicador a un evento como este? Y Omar Herrera me dijo a mí, Omar Herrera, deberías haber sido vos. ¿Y qué le dije yo al otro Omar Herrera? Amén. Este lugar te da cosas, dijo el chavo. Pero este lugar te regala cosas. Todos te están mirando. Unos te admiran, otros ya no te miran. Unos aplauden y otros quieren darte de puño. Hay que lidiar con un lugar como este. Así que la asociación Billy Graham propuso un evento en la ciudad. Se reunieron todas las iglesias. Ex Cine San Martín actualmente funciona allí una iglesia muy querida. Vino toda la iglesia de la ciudad y se entró ahí. Billy Graham iba a predicar desde Seúl, Corea, en un video. Entonces se habló entre los pastores que debería alguien hacer el llamado. Y yo puse cara de, ¿van a seguir buscando? Y metí una pequeña astillita y dije, sería una tremenda experiencia para algún pastor joven que entiende las generaciones. Y los viejos me dijeron, entonces usted, Pastor Omar. Y yo puse cara de, no lo quería, pero bueno, está bien, ya que me lo... Estaba repleto el cine. Agarré un libro de Billy Graham y fui a la parte donde se explica el llamado que él hacía. Y él nunca hizo los llamados sino de 3 formas. Y una de ellas es, si usted ha escuchado esto, usted no puede seguir viviendo así. Si Dios te ha hablado, usted no puede irse de aquí si no toma esta decisión. Y me la aprendí. Y me fui a la gran reunión de las iglesias. No lo saben los pastores, lo sabe mi iglesia. Terminó el mensaje y pasé yo. Wow. Y dije, la palabra ha sido clara. Usted no puede irse de aquí como vino. Usted no puede no tomar una decisión. Usted tiene que entregar su vida a Jesucristo. Vamos, todos aquellos que quieran entregar su vida, vengan aquí adelante. Cerré mis ojos. Abrí para la izquierda. Abrí para acá. Nadie había pasado. Entonces fui por la segunda
Es posible que tengas temor porque hace tiempo que no vienes, etcétera. Pero levanta entonces tu mano allí donde estás. Porque usted no puede irse como vino. Usted no puede volverse sin tomar una decisión. Levante su mano, por favor. Así. Nadie de casi 900 personas. Así que después me retiro como debía ser, condenando a la incredulidad. Bueno, ya que se pierden esta oportunidad, Dios tratará con ustedes. Pastores. Y sale un pastor entre viejo y grande y dice, no, ¿cómo no? ¿Cómo que nos vamos a ir? Y agarró el micrófono y dijo 2, 3 palabras. De verdad que usted entendió, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo no viene? Venga aquí. Se llenó el altar. Y lo miré. Le digo, ¿le pagaste? ¿Sabe qué? Él subió y no se había caído. Yo subía y me caía en mi subida porque pensé que soy el salvador de un culto, porque no hay como yo. Y de hecho, al paso de los años fuimos aprendiendo esto. No soy como algunos amigos míos que son mega, ultra, extra, hiper famosos. Yo todavía soy un pastor que sale a la puerta a saludar a su gente. Tengo un amigo que dice, si yo salgo se arma un tumulto. Es un nudo que no podemos desatar. Y yo digo, nosotros ni soga tenemos para hacer nudo. Porque ahí me divierto allá afuera. Y los que saben esto, saludarte, empujarte, la hermana Ruth, revolverle el pelo. Eso es una maravilla de ser familia. Pero tengo mis cosas. Tengo mis pequeñas alabanzas en mi favor y he tenido que lidiar con ellas. De allí me puedo hacer una foto con usted y no por tu cámara, por tu teléfono, no. Y trato de poner a alguien que esté conmigo cuando lo hacemos. Me han abrazado fuerte, me sacaron un saco porque se lo querían llevar. Otro me obligó, yo me voy con usted a Argentina. Y un montón de experiencias como esas. Al final, uno vuelve a Primera de Reyes 17:1. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si hay algo que está claro es esto. La adoración por conciencia de su presencia, no de culto. La adoración por conciencia de su presencia trata con nuestros orgullos, con nuestras soberbias, con nuestras autosuficiencias. La adoración por conciencia de su presencia nos adecúa para que todo siempre esté en su justo lugar. Él es Dios. Él lo hace todo. Yo soy un simple servidor levantado para que lo conozcan a Él. Eso no se logra en un culto. Eso se logra en una adoración con conciencia de presencia de Dios. Conciencia de presencia de Dios. Esto me dijo el Señor.